Ser creador y omnipotente, yo te amo y mi corazón es el templo donde quiero que habites, para que no entren en él malas pasiones y pueda yo mirar con desprecio la vanidad del mundo. Después de posponer y posponer este video, no sé la cantidad de veces que me planifiqué para hacerlo. Por fin estamos hoy aquí para hacer realidad este video. Seguramente se preguntarán por qué es tan importante para mí que no me di por vencida. Pues quédate en el video del día de hoy que te voy a explicar qué hago en este lugar y qué representa esa bandera de República Dominicana que está detrás de mí. Seguramente si yo le digo a ustedes quién fue Máximo Gómez, la mayoría va a saber quién es. En uno de mis videos anteriores, muchos de ustedes me estuvieron preguntando qué representaba esa bandera de República Dominicana y por qué estaba en Cuba. Pues bien, miren para acá. Y aquí, en este hermoso lugar, vamos a estar grabando hoy y les voy a contar todo con respecto a Máximo Gómez, que es tan importante para nosotros los cubanos y también para ustedes, los dominicanos. Máximo Gómez nació el 18 de noviembre de 1836 en República Dominicana. Se crió en una familia muy católica y siendo muy joven participó en la batalla de Santo Domingo de 1855 y ahí fue donde tuvo su primera prueba de fuego, al mando de general José María Cabral, en donde los dominicanos tuvieron un triunfo arrollador, haciendo a Gómez merecedor de las insignias de subteniente. Después de la muerte de su padre, Máximo Gómez se dedica a revender bienes raíces, a revender café en Baní, para así poder sustentar a su familia. Aprovechando altos en la campaña militar, sostiene relaciones con varias muchachas de la vecindad y esto lo convierte en padre de 3 hijos con diferentes relaciones. Fue un hombre que asumió una vida literalmente sentimental con un grupo de mujeres que amó profundamente. En primer lugar, su madre. También había que hablar de las hijas que tuvo, las que sobrevivieron y las que no sobrevivieron, y su amada esposa, Bernarda Toro. Después vino el proceso de anexión a España y algo muy importante que cabe recalcar, algo que llevó a Máximo Gómez a apoyar dicha anexión fueron los atropellos que Pedro Florentino cometió en la región, ya que este cometió desmanes, fusilamientos innecesarios, abusos extremos, y esto inclinó la balanza de la población banilera en contra de las restauraciones y en función de ese error de Pedro Florentino, provocando que Máximo Gómez tuviese esa participación en contra de los intereses del país en aquel momento, quedando así incorporado al ejército español con el rango de capitán. He ayudado a conquistar libertades. Habiendo nacido libre, vine aquí no a llorar con los esclavos, sino a animarlos para que nos fuésemos al campo a conquistar la libertad. Y al campo fuimos. Apenas llega, percibe en el mando español toda clase de maltratos hacia los esclavos y a los cubanos. Muy pronto me sentí yo adherido al ser que más sufría en Cuba y sobre el cual pesaba una gran desgracia, el negro esclavo. Entonces fue que realmente supe que yo era capaz de amar a los hombres. Pocos meses permanece con su madre y 2 hermanas en Santiago de Cuba, la capital oriental en aquel momento, donde se fermenta la conspiración contra España. Joven yo, ciego y sin verdadero discernimiento político para manejarme dentro de aquella situación más que difícil, oscura, porque realmente la revolución se presentó más que defectuosa, enferma, fui inevitablemente arrastrado por la ola impetuosa de los sucesos y me encontré de improviso en la isla de Cuba, a manera un poco de materia inerte que, lejos de su centro, arrojan las furiosas explosiones volcánicas. Era la primera vez en mi vida que abandonaba el suelo natal y pronto empecé a purgar la culpa cometida con la pena más cruel que puede sufrir un hombre. Me enfermé de nostalgia. A no ser por los cuidados que me prodigaron una madre y 2 hermanas amorosas, no sé, en fin, qué hubiera sido de mí. El comandante Gómez, de carácter irascible y muy arraigado sentido de la dignidad, abandona el ejército español. General, los dominicanos no necesitamos mendigar en tierra extraña, porque para eso tenemos una muy rica y hermosa. Y si somos una carga pesada para España, no se cuide ella de nosotros, pues sabemos trabajar.
Nunca hemos creído que por haber seguido desgraciadamente sus banderas tenemos derecho a nada. Pasan los días sin grandes sobresaltos, alternándolas siempre con las reuniones conspirativas, hasta que un hecho trágico a principios de 1868 lo conmueve profundamente: la muerte de su madre, a la que idolatraba. Para que la revolución me encontrara más libre y mejor preparado, acababa de cubrir con el polvo de la tierra los restos de mi anciana madre. ¿Quién sabe, pensé yo, enjugándome las lágrimas, si su espíritu me proteja? Y yo, que acababa de enterrarla a ella, me propuse tener otra: la revolución. Por los montes y planicies del oriente cubano comienza a cabalgar una leyenda. Un jinete de valor temerario que con la tea y el machete, con intuición y perspicacia, impulsa la revolución de Yara, concibiendo ingeniosas tácticas militares y una estrategia cimentada en la lucha armada y regular. Todo ello lo convierte en uno de los más prominentes guerrilleros de la historia de América. En Jiguaní se le da la primera encomienda, que es enseñar a los cubanos a usar el machete. Los españoles huyen y los cubanos aprenden a usar el machete, y los enseñó un dominicano, que para ellos ese dominicano iba a limpiar cualquier falta que haya cometido en la historia de Santo Domingo, uniéndose a los españoles con precisamente haberse unido a la independencia de Cuba. El 4 de junio de 1868 contrae nupcias con Bernarda Toro. De este matrimonio van a nacer 11 hijos, de los cuales 5 van a morir en la guerra y en el curso del siglo XIX. Decidido a ampliar e intensificar el radio de operaciones, reorganiza a los hombres a su mando: Antonio Maceo y José Maceo, Guillermo Moncada, entre otros, que ganan veteranía y se convierten en comandantes de renombre. Henchido de patriotismo, Gómez solo piensa y vive la guerra. El coraje le fluye como un torrente entre sus ojos y el machete. Sus acciones levantan la moral revolucionaria dentro y fuera de Cuba. El gobierno español nos ha jurado guerra de exterminio. Le haremos nosotros también sin piedad y sin cuartel. Fuego por fuego, sangre por sangre. La tea en una mano y el rifle en otra. Eso será el resumen de mi política. La marca de Gómez va quedando a su paso. Al iniciar un feroz ataque, encomienda la protección de su esposa embarazada y su hijo Panchito a un militar español de su confianza. En el curso de la Guerra de los 10 años, tienen una existencia como matrimonio muy difícil. 15 de diciembre de 1870. Gómez prepara una emboscada, disemina combatientes en diferentes puntos y se hacen disparos al azar para distraer al enemigo mientras el ejército mambí se moviliza. Gómez incendia la socapa y toma aquel pueblecito y pone en mala situación al conde de Balmaceda. Gómez propone un plan de unificación y reorganización para continuar la guerra. Consume sus últimos esfuerzos en pos de la unidad, no sin antes oponerse enérgicamente a los primeros síntomas de capitulación que tiran por la borda 10 años de sacrificios y heroísmos inauditos. Sobreviene la paz de Sanjón, concertada sin su participación el 10 de febrero de 1878. Es un final previsto, luego de tantos desasientos del caudillismo y el rabioso regionalismo. Las intrigas, conspiraciones y motines unidos al agotamiento de una interminable guerra dejan apenas en un 15% el número de los alzados 10 años antes. No era decoroso para mí vivir en paz bajo la bandera que había combatido. Y tomé el camino del destierro con los harapos de la pobreza más absoluta. Adiós, Cuba. Cuenta siempre conmigo mientras respire.
guardas las cenizas de mi madre y de mis hijos, y siempre te amaré y serviré. A los 42 años, el soldado se hace peregrino. Los siglos de la vida lo llevan por el mismo camino. De nuevo una guerra lo destierra, pero ya no es el joven ciego zarandeado por los acontecimientos. Mi situación es tristísima. No cuento aquí con ningún amigo. Y antes, por el contrario, la inmigración cubana residente me acusa de que soy el causante del convenio del Zanjón. Máximo Gómez sale a la defensa y escribe un ensayo que publica en un periódico y le da como título a ese ensayo Relato de los últimos sucesos de Cuba, en donde explica cuáles fueron las causas que realmente desencadenaron en el Pacto del Zanjón. La falta de unidad de los cubanos fue el factor fundamental que había desembocado en el Pacto del Zanjón. República Dominicana, la tierra que le vio nacer, le acoge y se establece en Montecristi durante 7 años. Se dedicó al trabajo cotidiano y no incursionó en temas políticos dominicanos. Lleva una vida de trabajo, una vida humilde, siendo un hombre de bastante edad. La pasión de sus días es la correspondencia cubana, los periódicos con noticias del movimiento en el que Martí lleva la iniciativa. Organiza el Partido Revolucionario Cubano. Martí se aplica en la acción y llega el 10 de diciembre de 1892 a Montecristi para una larga conferencia con el general. Le ofrece el mando del ejército y Gómez se compromete con Martí a luchar por la independencia de Cuba. En abril del año siguiente, Gómez viaja a Nueva York y Martí lo reconoce como el líder indiscutible de la revolución. El 7 de febrero, en la casa familiar, ante la mirada de sus hijos, Gómez y Martí firman el Manifiesto de Montecristi, documento dirigido al pueblo explicando las causas por las que se reanuda la guerra de independencia. Resguardados por la oscuridad de la noche, parten el 1 de abril. Oh, Cuba infeliz, tierra donde tanto he sufrido y llorado. Mi destino se encuentra ligado a tu destino por un lazo de honor y de amor. Yo lucharé por tu redención hasta triunfar o morir. El general besa el suelo cubano, que pisa tras la larga ausencia del exilio y comienza a cerrar el círculo de la misión que define su vida. Tiene casi 60 años, pero su cuerpo y mente están preparados para este momento. La llegada de aquellos hombres que llevaban en sus frentes la palabra libertad fue presenciada por algunos moradores del lugar. Los inocentes ojos de un niño se convierten para la posteridad en referentes de la historia. En medio de un entusiasmo bélico, avisan de un tiroteo. Gómez entra de inmediato en acción y ordena a Martí pasar por la retaguardia, mientras él dirige la carga contra 800 soldados españoles. Pero Martí, armado con un revólver, avanza veloz al frente de las columnas mambisas. Una descarga cerrada lo derriba. Ya nos falta el mejor de los compañeros y el alma del levantamiento. ¡Qué guerra! Al lado de un instante de ligero placer, aparece otro de amarguísimo dolor. El dolor no lo aleja del deber, trabaja con tenacidad para invadir a Camagüey. Hay un estado general de guerra, se alzan provincias, se queman ingenios, trenes y puentes. La Habana arde por los 4 puntos cardinales. Es la ruina de los propietarios ricos, la pérdida del crédito de España en el exterior. El ejército mambí pasea en la bandera de la estrella solitaria. Gómez y Maceo, sincronizados en la ejecución, concretan el sueño imposible. Procedente de Santo Domingo, llega a Pinal del Río su hijo Panchito. Recibe la noticia y manda a un escolta a buscarlo. Está impaciente por abrazarlo.
inquieto por los riesgos, debe correr toda la isla, pasar por las trochas y líneas peligrosas de la parte occidental. El general Antonio Maceo cae en combate y Panchito muere a su lado, tratando de recuperar el cuerpo de su padrino. Panchito estaba muy mal herido cuando los españoles llegaron donde estaba y le remataron con un machetazo. Con amarga pena, escribe el pésame a la esposa de Maceo, pidiéndole que también llore por él. Usted que puede entregarse sin sonrojarse a los inefables desbordes del dolor, llore, llore, María, por ambos, por usted y por mí, ya que a este viejo infeliz no le es dable el privilegio de desahogar sus tristezas íntimas, desatándose en reguero de llanto. Gómez domina su dolor y se concentra en la guerra. Idea su próximo plan que le permite burlar al enemigo y llegar al final de la guerra con sus fuerzas casi intactas. Se estaba acabando la guerra con el triunfo al fin de las armas mambisas, gracias a Gómez. El 1 de enero de 1898, el gobierno norteamericano coloca 4 buques cerca de aguas cubanas con el pretexto de una visita. De esta manera, el 25 de febrero de 1898 ocurrió la explosión del acorazado Maine, que dio el pretexto a los imperialistas norteamericanos a desatar la guerra y comenzar apenas transcurrido un mes después de la guerra contra España. El 1 de enero de 1899 concluyen oficialmente los 400 años de dominación española en Cuba con el traspaso de sus poderes al ejército de ocupación norteamericano. Tristes se han ido ellos, y tristes hemos quedado nosotros, porque un poder extranjero los ha sustituido. Los americanos han amargado con su tutela impuesta por la fuerza la alegría de los cubanos vencedores y no supieron endulzar la pena de los vencidos. Camino a La Habana, el pueblo lo aclama como su libertador. La obra no va del todo completa. Un suceso inaudito conmueve al pueblo. La Asamblea de Representantes lo destituye como general en jefe de los ejércitos. Como hombre sincero confieso que les quedo agradecido, pues ello me releva de grandes compromisos políticos, a la vez que me deja libre de retirarme a mi hogar abandonado, única aspiración después de 30 años de lucha y bregas decididas por la aventura de este país que tanto amo. El pueblo se indigna y protesta con una manifestación de desagravio durante 3 días consecutivos. Es así como regresa a Santo Domingo y lo recibieron en el muelle como un héroe, acompañado por una multitud de jinetes hasta Baní. De regreso a La Habana, el generalísimo se da cuenta que era candidato a la presidencia de la República de Cuba. Su nacionalidad era dominicana, pero su identidad trasciende las fronteras de la dominicanidad y llega a una estatura mucho más universal. Él nunca dejó de ser dominicano, por eso rechazó la presidencia de Cuba. Entre otras razones, no aceptaba ser tratado como un extranjero en Cuba. Para él, ya la hora de las armas se había terminado. Su salud se deteriora y en el momento de su muerte ocurre lo más insólito. No solo los acompañan sus hijos, sino también el pueblo de Cuba, el presidente y hasta sus enemigos. Porque está muriendo el último de los grandes libertadores de América, el último de los grandes padres del continente. Y cuando el médico dice que no hay más nada que hacer, se incorpora en su lecho y dice estas grandes palabras: señores, si estoy muerto, ordeno que se me dé sepultura. Mientras estuvo en sepulto el general, la ciudad fue estremecida por un disparo de cañón cada hora. Su entierro fue lo más grande que se vio por aquellos tiempos. Y pocos años después, el escultor italiano Aldo Gamba realizó el maravilloso monumento en que se ve al pueblo cubano avanzando en una marcha heroica, llevando los escudos y la bandera nacional, y un tropel de caballos arriba en parada, como en la famosa fotografía del general con el sombrero en la mano, como se les vio en las Guásimas, en el Naranjo, en Palo Seco, en la Sacra, el que no pudo estar allá. Por eso, en el monumento de Máximo Gómez hay 2 banderas, la de Cuba y la de la República Dominicana.
Ser creador y omnipotente, yo te amo, y mi corazón es el templo donde quiero que habites, para que no entren en él malas pasiones y pueda yo mirar con desprecio la vanidad del mundo. No debo quejarme de mis dolores, porque los hay más grandes que los míos. No ha habido un solo hombre sobre la tierra que no haya hablado el lenguaje del sufrimiento. Así, oh mi Dios, yo me someteré, y por grandes que sean mis dolores, me inclinaré delante de ellos, porque he aprendido que la vida, tal cual es un bien. Oh mi Dios, dame un valor tranquilo y serenos pensamientos para endulzar el camino de mi vida. Amén. El veterano Mambí baja a la tierra que hizo suya, galopando veloz hacia las regiones de la gloria y la leyenda.